Aquí estamos ya. Muy bien, pues bienvenidas a esta sesión ya después de unas buenas y merecidas vacaciones, ¿verdad, chicas? Bueno, la última sesión que dejamos el año pasado, estuvimos viendo resolver problemas de orgullo. Y hoy traemos el tema de resolver problemas de codicia. La codicia, así como el egoísmo y el desenfreno, son problemas que ejercen gran influencia, son problemas del corazón que ejercen gran influencia en la manera en cómo nosotros actuamos en nuestro día a día. Todos debemos cuidar nuestros corazones porque nuestros corazones tienden por naturaleza a la codicia. Entonces, nadie de nosotros está exento. Y por el contrario, en el mundo de los negocios, día a día se viven situaciones o se presentan constantemente tentaciones de hacer negocios que nos dejen más beneficios a nosotros a costa de otro. Por una parte, como empresarios, podría ser buscar nuestro beneficio. O sea, podemos tener la tentación de hacer negocios, digamos, de alguna manera ilícitos para nuestro beneficio, o inclusive si somos empleados, podrían existir tentaciones en las que nosotros podríamos vernos comprometidos en que nos soliciten hacer alguna actividad que no sea propiamente lícita, pero no es propiamente, o sea, no es por codicia, pero no es propiamente por nuestra codicia, es a veces por la codicia que tienen los patrones, ¿verdad? Los dueños de la empresa, etcétera. Entonces, la codicia es algo que nos toca la puerta día a día y hoy vamos a ver cómo podemos manejarla, especialmente echando un vistazo hacia nuestros corazones y nuestra actitud en lo particular en ello. Entonces, vamos a empezar leyendo este verso para luego adentrarnos en meditar y responder unas otras preguntas. Nos dice Santiago 4, 1 al 13, esto se encuentra en la Biblia, dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Bueno, entonces vayamos hacia la pregunta número 1. Dice, ¿es el materialismo realmente una adicción? ¿Cómo podemos definir la codicia? ¿Puede convertirse en un problema fastidioso en nuestras vidas, aun si tenemos poco dinero? Bueno, para mirar el materialismo a través de la lupa de la adicción, primero veamos cuál es la definición de esta. La adicción, según la Real Academia Española, dice que es la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Y una definición adicional de este mismo diccionario dice que es la afición extrema a alguien o algo. Si nosotros estamos en constante búsqueda de hacernos ricos a toda costa o de acumular riquezas o bienes, propiedades o objetos, ¿verdad? No solamente, vaya, propiedades o dinero, es porque ya nos hemos hecho dependientes de esa actividad o ya tenemos una afición extrema. Y por lo tanto, esto ya caería en el terreno
de lo que es la definición de la adicción y podríamos decir que efectivamente el materialismo es una adicción. Bueno, sí, es una adicción como tal. Por otro lado, la pregunta nos pide que definamos la codicia. Bueno, ahora veamos la definición de codicia. La codicia, según este mismo diccionario, dice que es el afán excesivo de riquezas. Afán excesivo de riquezas. La codicia, por su parte, ahorita hablábamos del materialismo, pero la codicia, por su parte, también puede convertirse en algo que nos controla. Y cualquier cosa a la que le permitimos controlarnos, en lugar de nosotros controlar esa cosa, se vuelve también en una adicción. La codicia nos puede engañar y hacernos pensar que estamos persiguiendo nuestro éxito, porque muchas veces viene muy disfrazada y no nos permite ver las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. Pero la codicia también va más allá del dinero. También puede ser un afán excesivo de poder. ¿Y para qué quieren poder? Para hacer cosas ilícitas también, que redundan a lo mejor también en más dinero, en más posición, etc. Finalmente nos decía la pregunta 1. ¿Puede la codicia convertirse en un problema fastidioso en nuestras vidas, aún si tenemos poco dinero? Bueno, nuestra tendencia natural, o a lo mejor en lo inmediato, cuando escuchamos la palabra codicia, lo relacionamos con un problema que solamente tienen los ricos, un problema que solamente tienen las personas que tienen mucho dinero y que quieren más y no se satisfacen. Pero así como hay codiciosos que tienen mucho y quieren más y nunca se satisfacen, así hay personas que no tienen, pero que no están satisfechas, que no se, y que no se sacian, pero de envidiar a la otra persona, lo que tiene, que lo quieren, que lo quieren, que lo quieren. Y a lo mejor no es que sean precisamente pobres, tienen lo necesario, pero están fijándose en lo que el otro tiene y ellos quisieran tener. Y esto también ya es codicia. Entonces la codicia no se limita o no está definida por una cantidad, sino es un problema interno que refleja nuestras actitudes externas, nuestras acciones externas. Veamos, la siguiente pregunta. Según el verso que leímos al principio, ¿cuáles son las causas de la codicia que se mencionan en él? Bueno, vamos a ver cuáles son las causas. Y en ellas meditemos. ¿Qué creemos que podemos hacer al respecto? ¿Cómo podríamos tratar de discernir si nuestros motivos son puros? Bueno, recordando el que ya habíamos leído, el verso que ya habíamos leído al inicio, aquí ya remarqué cuáles son las causas de la codicia. El verso dice que no sabemos dominar el egoísmo y la maldad que hay en nuestros corazones y que somos envidiosos, que quisiéramos tenerlo todo. Entonces, estas son las causas de la codicia según este párrafo que estamos analizando. Egoísmo, la maldad que hay en nuestro corazón y el ser envidiosos. Y la maldad no es precisamente pensar en el extremo de, a lo mejor dice, no, yo no soy malo, pues yo no quiero matar a alguien por tener a lo mejor dinero extra, ¿verdad? No, es la maldad de tener las inclinaciones equivocadas. Aún en lo poco, como veíamos ahorita, que no es un problema propiamente de cantidad de dinero, sino de la actitud de nuestro corazón. Bueno, siguiendo con la pregunta, analizando la pregunta. En un mundo tan corrompido como el nuestro, donde la codicia efectivamente toca constantemente,
a nuestras puertas, lo importante que podemos hacer al respecto es resistirnos. Sí existen en las empresas políticas o procedimientos o regulaciones inclusive, o igual hay normas y leyes que tratan de regular en cierta forma, digamos, los valores y las operaciones de las empresas, pero todas estas son medios falibles. Todas estas son cosas que pueden fallar al momento de buscar estar en cinta, digamos, estar en línea con eso. Entonces, lo decisivo va a ser nuestra conciencia. Claro, son necesarias y hay que procurar cada vez más tener medidas que reduzcan el riesgo de, no sé, por ejemplo, de fraude, etcétera, todas las consecuencias que acarrea, pues el querer siempre acumular más riqueza, el querer buscar más desmedidamente. Pero a final de cuentas, como es un problema del corazón, lo decisivo va a estar en nuestra conciencia, lo que nos diga la mente que es correcto hacer o no hacer. Entonces va a ser muy necesario el poder hacer un examen de conciencia, digamos como una autoevaluación. Fíjense que hablando de esta cuestión de resistirnos, ¿verdad? Y de procurar no ceder ante este tipo de situaciones que se nos presenten, donde participáramos en negocios o situaciones que por codicia involucren corrupción u otras cosas que no son correctas. Hay estudios que han sugerido que pasa algo en nuestra mente cuando nosotros entramos en esa actividad de ceder. Y es que en nuestro cerebro sucede algo que anula la capacidad de percibir el riesgo o de ver las necesidades de los demás. Y entonces, si lo queremos ver así, el entrar en una actividad, el ceder ante una actividad, nos puede llevar, digamos, a ir a diferentes niveles de codicia, niveles más altos. Por eso es importante el, el, el resistirse, el buscar no participar. Claro, el examen de conciencia y la autoevaluación la estaremos haciendo nosotros. Y como la estaremos haciendo nosotros, nosotros mismos seríamos los jueces en ello. Pero por eso hay aquí un punto muy importante que hay que incluir en nuestro examen de conciencia. Y es que si verdaderamente quisiéramos librarnos del problema de la codicia en nuestros corazones, si ya descubrimos que tenemos este problema en nuestro corazón, es que debemos invitar a Dios a que sea Él el que nos examine, a que sea Él el que nos diga en qué estamos mal. Así como decía el rey David, escribió en algunos salmos y él escribía a Dios y le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y en otro salmo que escribió también el rey David, él escribía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le pedía a Dios, líbrame de los que son ocultos. Nosotros en nuestro autoanálisis podríamos ser indulgentes con nosotros mismos, pero si verdaderamente queremos liberarnos de este problema, que les digo, aparte de es algo que constantemente está moviéndose en el mundo de los negocios, de las empresas y aún en nuestra vida diaria, es importante pedirle a Dios que Él sea quien nos ayude a examinarnos, quien sea Él que sea el juez, el que nos dirija. Y una vez que hicimos eso, de invitar a Dios a hacer ese
ese análisis, ese examen del corazón. Y si ya nos dimos cuenta que sí tenemos áreas que habían estado ciegas o ocultas para nosotros y hay que trabajar en ellas, ahora va a ser importante también invitar a alguien más a participar con nosotros, tomar mano de amistades que tenemos para poderles rendir cuentas, buscarnos algún mentor, alguna mentora que nos pueda a nosotras guiar y pedir cuentas y decir, ¿cómo vas? O que nos pueda dar ideas o consejos de cómo podríamos nosotras hacer lo contrario de lo que estamos haciendo actualmente, alimentando la codicia. Y en lugar de eso, alimentar otras cualidades, otras habilidades, que ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, el egoísmo y el desenfreno son aplaudidos por la sociedad contemporánea, específicamente en los medios de comunicación. Muchos actores, atletas y políticos parecen demostrar que tales cualidades son admirables y dignas de fomentarse. ¿Ve alguna de ellas en el mundo en el que trabaja? Proporcione algunos ejemplos. Bueno, si nosotros nos pusiéramos a pensar un poquito en esto, yo sé que ustedes pueden, y de hecho sí, las invito, ¿verdad? Si quieren escribir algún ejemplo en el chat, adelante, bienvenidas. Pero si todos nos pusiéramos a contar ejemplos que se ven en nuestros trabajos, pues cada una de nosotras tenemos la oportunidad de desarrollarnos en áreas muy diferentes. Yo, por ejemplo, trabajo en el área de ventas, pero enfocado a la industria. Y ahí, en ese mercado, yo les podría decir muchísimos ejemplos donde la corrupción toca la puerta. Claro, ya cada quien decide si abrirle o no, pero hay muchos ejemplos. En el área en la que yo me desempeño, estoy segura que en la de ustedes también. Entonces, valdría la pena que cada una de nosotras contestara esta pregunta para ayudarnos a nuestro autoanálisis que contestamos en la pregunta anterior y poder identificar aquellas cosas que tenemos que evitar. Los ejemplos no tienen que ser propiamente nuestros. Ejemplos de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos. Pero el estar consciente de esos ejemplos nos va a ayudar a evitarlo también. Por otra parte, bueno, aunque cada quien, ¿verdad?, va a poder poner ahí los ejemplos que tiene de acuerdo a el área en la que está laborando. Hay una línea muy delgada que divide a la codicia de el bienestar, del éxito. Y eso es lo que hay que remarcar, o lo que quiero yo remarcar o dejarles a ustedes en esta pregunta, aparte de la tarea que ustedes tienen de buscar los ejemplos. Y es que efectivamente el mundo ahora aplaude mucho estas habilidades. Y a veces ya hasta existen frases y todo, ¿verdad? Es que si no lo haces, no eres inteligente. Si no buscas tener más y más y más, qué mal, o sea, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo piensas así? O sea, y yo encontré leyendo en internet, buscando simplemente codicia, muchísimas opiniones positivas al respecto, porque la ven como el medio para que haya crecimiento en la economía mundial. Entonces, la justifican. Pero yo creo que para nosotras hay otros términos, hay otros conceptos que podrían definir para nosotros lo que es el bienestar, lo que es el crecimiento, lo que es el desarrollo profesional, tanto en lo profesional como en el desarrollo de nuestras economías, de nuestras familias. Y hay otros términos que los pueden definir que no rayen en el terreno de lo codicioso, que no lleguen a pisar
ese terreno o a dejar entrar ese problema o esa sugerencia de actividad en nuestro corazón para el crecimiento. Bueno, la siguiente pregunta. Dice, considere lo que enseñó Santiago acerca de, en este verso que vamos a leer a continuación, acerca del egoísmo y el desenfreno. ¿Debería ser tomado literalmente este pasaje? ¿Y qué le dice este pasaje acerca de su personalidad? Bueno, vamos a ver. Santiago 5, del 1 al 5 nos dice, advertencia a los ricos. Ahora escúchenme ustedes, los ricos. Lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y los destruirá como un fuego. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Ustedes los ricos han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Bueno, la pregunta nos decía si podemos tomar literalmente lo que dice este verso, este párrafo. Y la realidad es que de lo que nos describe aquí, del comportamiento de los ricos, no muchas cosas han cambiado. Nosotros hoy en día podemos ver patrones, empresarios, dueños que no pagan el sueldo a sus trabajadores. De hecho, ya nosotras comentado de estos puntos en otras charlas. Y podemos ver nosotras personas ricas que viven en opulencia, exageradamente. Y en eso han enfocado su vida. Se han dado esa gran vida que dice aquí. Y mucho lo que dice este pasaje entonces es verdad y es aplicable. Claro que Dios que manda que escribe esto en la Biblia, pues él va a juzgar a cada uno de acuerdo a pues las acciones que hicieron, ¿verdad? A los ricos y a los poderosos por lo malo o lo bueno que hicieron, él los va a juzgar. Así que, pues en cierta forma, esta palabra, como decía la pregunta, ¿verdad? Pues debe ser tomado en cuenta para que nosotros podamos evitar el llegar a esas consecuencias. Si es que identificamos en algún punto, pues que nosotras estamos incluidas en esa actividad o nos reflejamos en alguna manera, bueno, pues es ahorita una advertencia para que lo podamos trabajar y entonces podamos corregir el camino. Y al pensar en esta pregunta y en esta parte de que que la codicia te lleva a acaparar y también pues no le das el sueldo a tus trabajadores o buscas la manera para beneficiarte tú de ellos más que tú darles beneficios a ellos. Porque ese es un mal de ahora. Muchas empresas son muy buenas comunicando todas las cosas que ellos procuran por el bien de sus trabajadores, pero la realidad es que solo quedan en palabras que les levantan el cuello, pero realmente lo que ellos buscan más es su beneficio que el del trabajador. Pensaba yo en que ahora nosotros en México al menos tenemos ahora vemos mucho extranjeros y esas han sido oportunidades, si podemos llamarlas oportunidades, para muchas personas patronas de aprovecharse de esta gente que no tiene a lo mejor pues su documentación arreglada o no puede exigir mucho y entonces pues los emplea, pero no les da lo que es justo.
en apariencia podríamos ver nosotros muchos extranjeros que ya están trabajando y bueno, ya tienen un trabajo, ya les están ayudando. Pero fíjense cómo está disfrazada la codicia. Ay, qué padre, pues yo le estoy ayudando, le di trabajo, que se conforme con eso. Están como que así, es una ayuda disfrazada, una ayuda a lo mejor falsa, que digo, no todos, claro, ¿verdad? Pero pues a lo mejor como una motivación real sería el poder tener, digamos, mano de obra más barata o no tener que pagar el sueldo que otro empleado, pues de México, así, de mis mismos compatriotas, me exigirían. A mí se me ocurrió ese ejemplo para ver cómo se disfraza la codicia en algo que aparentemente pudiera ser bueno porque tú estás ayudando al extranjero, pero la motivación interna de tu corazón podría no ser tan correcta. Bueno, tenemos ahora esta pregunta que dice, vea Hechos 20:35 y lo vamos a ver antes de contestar, de leer las preguntas. Dice, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿podría ser esto un buen antídoto para la codicia y el egoísmo? ¿Cómo podría servir este principio para superar el problema discutido anteriormente? ¿Cree verdaderamente que es más bienaventurado dar que recibir? Si es así, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Bueno, este versículo habla acerca de generosidad. Y efectivamente, la generosidad es un antídoto perfecto para la codicia y el egoísmo. ¿Cómo nos puede ayudar este antídoto para superar este problema? Recientemente una compañera me comentaba que ahora por fechas de Navidad, pues ella hizo el propósito de regalar comida, de regalar ropa que ya sus hijos no necesitaban. Y bueno, sacó varias cosas para darles a la gente que no tiene. Entonces ella dice, de ver la situación en la que estaban las personas a las que les tocó a ella darle, de verdad que me quedé pensando, no puedo, o sea, ¿cuánto vale un pedacito de comida que te quedó y tú lo estás tirando? O sea, dice, personas que no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo funciona la generosidad como antídoto para la codicia y el egoísmo? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que si cedemos ante las oportunidades de beneficiarnos más siendo codiciosos, que son ilícitas, algo sucede en nuestra mente que inhibe el ver más las necesidades de las personas, el ver riesgos en lo que estamos haciendo? Así creo que la generosidad te ayuda a ser más sensible ante las necesidades de las personas. El que tú salgas y veas la condición en la que están otras personas y valores y digas, yo quiero ayudar. O sea, la sensibilidad que te va a hacer vivir la generosidad te puede ayudar a no ser tan egoísta, a no ser tan codicioso. Entonces, este es el antídoto para estos problemas del corazón. El nosotros poder dar y no pensar que dar es, que dar es, o sea, que me duele dar, que yo prefiero recibir. Porque la generosidad redunda en cosechas a nuestro favor. O sea, cuando uno siembra, cosecha lo que siembra.
Y es bien interesante porque la generosidad, si tú diste dinero, no solamente vas a cosechar dinero que se te devuelva. La generosidad también te ayuda a satisfacer más necesidades, a satisfacer otras necesidades del alma. Nosotros tenemos necesidades de, pues, emocionales que pueden ser satisfechas cuando tú das. Dices, me siento bien, qué padre, quiero dar otra vez. Y aparte de que se te devuelva, se te pudiera devolver aquí en la tierra, dice la Biblia en otras partes que tiene beneficios eternos. O sea, tú lo que hagas se te va a contar. Se te va a contar para la eternidad. Ahora, respondiendo las últimas dos preguntas que nos quedan de esta diapositiva. Dice, ¿verdaderamente creemos que es más bienaventurado dar que recibir? Y si es así, ¿por qué es tan difícil hacerlo? Cuando nosotros creemos que lo que tenemos es nuestro, es cuando se nos hace más difícil dar. Que son nuestras posesiones, que son nuestro el dinero. Pero cuando entendemos que es de Dios y que Él es quien nos da esa responsabilidad y hasta es un privilegio y bendición de compartir y de beneficiar a otros, entonces se nos hace menos complicado el dar, porque ya sabemos que eso no es nuestro. Dios nos lo dio y Él nos pide que lo compartamos a los necesitados. Entonces, bueno, pues si Él me lo dio, pues el mío es de Él y Él me está diciendo, le doy. Y se nos hace más fácil el despojarnos de nuestras cosas. Y qué interesante, porque cuando creemos que las cosas son nuestras, que nosotros, cuando creemos que las cosas nuestras demostramos, por ejemplo, que no somos nosotras quien realmente poseemos el dinero, sino que el dinero nos posee a nosotras. Nosotras estamos demostrando que ya ni siquiera nosotras somos las que tenemos el control. No somos nosotras las que somos las dueñas. El dinero, la codicia, las posesiones, ya son las que nos tienen a nosotras. Ya somos nosotras esclavas de ellos. En lugar de que el dinero, las posesiones, sean nuestros empleados para nosotros llegar a hacer otras cosas. No, nosotros estamos ahí por ellos. Ahora son nuestros amos. Bueno, y finalmente tenemos la aplicación, la reflexión que todos nos vamos a llevar para meditar, aparte de la tarea de buscar ejemplos de codicia en las áreas en las que nosotros trabajamos para poder identificar lo que tenemos que evitar. Reflexione respecto a sus motivaciones en su familia o en su trabajo y en otras áreas de sus vidas. ¿Encuentras algún tinte de codicia o egoísmo? Pide a Dios de su ayuda para que puedas ver las cosas como son y tomes una actitud apropiada. Tal vez ahora es buen tiempo para confiar en una amiga o en un grupo pequeño de personas que le puedan ayudar al respecto. Dígales de esas áreas en las cuales está luchando y pídales apoyo para que lo motiven y pueda tener actitudes más dadivosas hacia otros. Entonces el reto va a ser, ¿qué cambios nos gustaría hacer en las próximas semanas y en los próximos meses para librarnos de los problemas de la codicia en el corazón? Esa es la tarea, chicas. Espero sus sugerencias en el chat, si alguna quiere compartirnos qué está meditando, qué le dejó esta reflexión, aunque el tema fue rápido, pero qué se llevan de esta lección, pues bien, las estaremos leyendo más adelante en el chat. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias y cedo la palabra a Ofi. Gracias, Keren. Verdaderamente